Aristóteles o Platón eran maestros y de alguna manera se daba por hecho que en el fondo lo que se transmitía era ideas educativas, ¿no? Pero eso poco a poco ha ido desapareciendo y los filósofos han ido hablando de cosas que no tenían nada que ver, incluso había un cierto desdén con la educación, ¿no? De hecho, el primer libro que escribí sobre el tema educativo, El valor de educar, fue un encargo del Sindicato de Enseñantes Mexicano, ¿no? El Sindicato de Enseñantes Mexicano, que es el mayor, me parece, de América Latina, cumplía no sé cuántos años, 100, 150, no sé cuántos. El caso es que querían hacer un regalo a los maestros y entonces pensaron en un libro que hiciera una especie de reflexión filosófica sobre el tema de la educación. Y así empecé entonces a leer cosas y a interesarme por el tema y vi que, para mi sorpresa, todavía pues un Bertrand Russell o un John Dewey, por ejemplo, pues escribían sobre educación, pero ya poco a poco había ido desapareciendo y los filósofos hablaban de cosas muy extrañas, pero la educación había quedado pues para los pedagogos. Entonces a mí me parece que ahí hay un tema de reflexión importante. La educación tiene que interesarnos a todos, no solamente a los que tienen niños pequeños o a los maestros, ¿no? La buena educación es muy cara, ¿no? Es cara porque hace falta grupos pequeños, hace falta reactualizar permanentemente a los profesores. O sea, todos los maestros sabemos que no podemos enseñar lo que nos enseñaron a nosotros. Hay que estar constantemente reactualizándose y, claro, todo eso exige pues, maestros que sustituyan a los otros mientras nos están preparando, clases más o menos pequeñas, niveles diferentes de educación en todos los países. Por ejemplo, en España pues hay mucha inmigración y entonces, claro, aunque los niños tengan todos 10 años, pero hay niños de 10 años que saben mucho, que saben poco, que no saben nada, etcétera, etcétera. Entonces, la educación tiene que estar centrada en el tipo de necesidades que tiene cada uno de los alumnos. Entonces, la buena educación exige mucho dinero, o sea, es cara. Constantemente estamos buscando sponsors o lo que sea porque los estados no quieren, digamos, tener que pagar toda esa buena educación. Ahora, la buena educación es cara, pero la mala educación se paga mucho más cara todavía. Y eso los países europeos, y el mío, por ejemplo, lo saben. Es mucho más caro, digamos, no educar que educar, en último término.